Ahora vamos a ver algo todavía igual de apasionante, me parece que es ese camino en donde la comunicación se cruza con el interés tanto del sector privado como del Estado. Por eso nuestro siguiente panel es sobre comunicación y asuntos públicos. Y quiero invitar a que nos acompañen en el escenario nuestros expositores. Guillermo Coan, Esteban Vicarelli, Noel. Aquí. Noel puede estar en el medio. Buen día. Hola, Noel. Hola. Estimado. Profesor. Bueno, los voy a presentar brevemente. Básicamente, Guillermo Coan es economista especializado en economía, finanzas, también economista. Ha trabajado muchos años en medios gráficos, en ámbito financiero y también en el cronista comercial, donde tuve el honor de trabajar con él siendo director del diario. Noel Alonso Murra y es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica Argentina. Perdón, Willy, hoy, bueno, no necesito decir que es columnista de Marcelo Longobardi en Radio Mitre. Creo que la mitad del share de la radio lo sabe, la mayoría de los que están acá. Noel Alonso Murra y es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica, ha realizado un máster de Políticas Públicas en FIAP, España. Trabajó en los últimos 15 años en ONGs y actualmente es directora de la Fundación Directorio Legislativo. Esteban es licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Relaciones Internacionales y Procesos Políticos de la Universidad Católica y actualmente también, digamos, dirige una compañía, una consultora que se especializa en el procesamiento de información legislativa, básicamente, no únicamente, básicamente. A los tres les quiero preguntar un poco, bueno, este cruce, como dijimos, de comunicación y asuntos públicos, a veces nos hace pensar en, no sé si en la fantasía de un modelo perfecto de comunicación, pero nos planteamos si hay, digamos, si de alguna manera nosotros tenemos que filtrar los intereses que hay en pugna dentro de una discusión. El Congreso básicamente es una de esas usinas en donde se cruzan, donde hay leyes que afectan, bueno, muchas al sector privado, y lo que me gustaría preguntarles es si creen que debería haber algún modelo de comunicación, no sé si la palabra que elegí es neutral, cuando una norma afecta intereses del sector privado, ¿no? Porque uno de repente ve que cuando se comunica sobre esas cosas, a veces se toma partido, a veces se informa más de una cosa que de otra. ¿Se puede llegar a ese esquema, Esteban? ¿Vos cómo lo percibís? Porque, digamos, porque toda esa información pasa por delante tuyo, la ves ir y venir. ¿Crees que sale, digamos, se puede aspirar a una comunicación menos interferida por los intereses del juego? Yo lo que veo que es bastante compleja porque acá confluyen y convergen intereses permanentes. Creo que, a ver. Sí. Vamos a ver. Micrófono de mano mejor, dale. Te decía que es bastante complejo y la neutralidad se hace cada vez más engorrosa por el hecho de que confluyen y convergen permanentemente intereses privados con políticas públicas que apuntan al bien común. Entonces esa neutralidad queda un poco, se deja de lado por el hecho de que desde el Estado se apunta al bien común y los intereses privados, bueno, son enfocados a intereses sectoriales que podrían ser en beneficio de un sector, de un área, etcétera. Con lo cual, a veces pecaríamos de ingenuidad apuntando a la neutralidad de esa información que se transmite. Y lo vemos a diario y vemos que, bueno, a veces se establece cierta lógica, a veces el sentido común prima y sobre todo los intereses. Entonces, el Estado, los stakeholders, los políticos que tienen también su subjetividad, que tienen su mirada, que han padecido, tienen su antecedente, ponen su mirada muy puntual y avanzan de una manera en base a su línea partidaria, en todo lo que hace al corset de influencia que ejerce sobre ese
esa persona que tiene que tomar una decisión y que es influenciada por distintos aspectos, por la opinión pública, por los medios, por su propio terruño, porque puntualmente en el Congreso se llega a la instancia donde conviven y confluyen distintas realidades, distintos referentes, distintos protagonistas, todos quieren estar siempre, o se aspiran o se proyectan al peldaño siguiente, yo soy diputado y quiero ser intendente, yo fui gobernador y quiero ser jefe de mi partido. Entonces, todo eso hace que la neutralidad se deje de lado. Es como un pasillo de muchas puertas, ¿no? Porque en definitiva el interlocutor, digamos, del sector privado tiene enfrente a un político, un legislador en este caso, que también tiene sus propios intereses. O sea, de repente puede estar viendo un proyecto como si fuese una escalera para subir y cambiar su posición relativa dentro del gobierno, ¿no? En eso es como lo vemos cuando se discute la presidencia de las comisiones legislativas, que uno siente que cuando te toca una comisión, llamémosle más interesante desde el término de tu capacidad de influencia y de crecimiento político, que si estás, no sé, en previsión social, por decirlo así. Que no es menor tampoco, ¿no? Pero bueno, pero es así. Noel, ¿vos crees en ese caso que si no se puede llegar a aspirar a a cierta neutralidad, lo ideal sería que esto sea más transparente? Por supuesto. Debe haber un mecanismo donde se regule o se establezcan, digamos, los lineamientos para que exista esta relación entre el Estado, sea, digamos, gobierno, o sea, Poder Ejecutivo, Congreso, y los regulados, por decirlo de alguna manera, el regulador y el regulado. Tiene que existir. Hay algunos mecanismos formales de mayor grado de éxito de implementación en distintos países, tanto en América Latina como en el mundo. Siempre, por supuesto, el alcance no es total. Estoy hablando puntualmente de por ejemplo, las regulaciones, las leyes sobre gestión de intereses o lobby, que actualmente hoy está en debate en el Senado, que tuvo debates anteriores en la Cámara de Diputados y hace varios años también. No es ningún debate nuevo. ¿Qué estado parlamentario tiene ahora, digamos? Tiene 3 proyectos presentados en el Senado y hay un intento por llegar a un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. ¿Hay alguno de esos proyectos responde al oficialismo? No, lo que sí pasó, ya invitaron a gente del Poder Ejecutivo a dar su posición, fue Adrián Pérez, porque el gobierno había presentado estoy medio mal con la fecha, pero creo que fue en el 2017, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que empezó a ser tratado en asesores, pero bueno, no pasó de esa instancia. Ahí en ese momento, Adrián Pérez, desde el Ministerio de Interior, había organizado una serie de consultas, digamos, se generó un proceso participativo donde había gente del sector privado y también de sociedad civil, por decirlo de alguna manera, ONGs, que aportamos y dimos nuestra mirada en cómo tiene que ser ese proceso, ¿no? Pues, transparente, formal, permanente, equitativo. Bueno, para llegar a todas esas cualidades y muchas más, transparente, no sé si la dije, transparente por supuesto, hay varias discusiones o debates que se genera y que que hicieron que este tema de regular la gestión de interés o de intereses no haya avanzado y no tengamos una ley. Inclusive en América Latina, si miramos, Chile tiene un ejemplo en el que tienen una ley, tienen un sistema que están empezando a hacer funcionar. Perú hace varios años también había sacado una ley que nunca nunca se terminó de implementar porque habían generado un registro de gestor de intereses. Había un solo registrado. ¿Uno solo? Nadie quiere estar en blanco. Nadie quiere estar en ese registro, ¿no? Entonces, bueno, puedes tener la ley espectacular, pero si después no te sirve para regular lo que estás queriendo formalizar de alguna manera, es muy difícil. Y ahí también, formalizar una relación que tiene un montón de matices, de aristas, porque es, ¿qué se regula? ¿Qué hay que registrar? Las reuniones de un legislador con el sector privado, sociedad civil, un legislador con gente de otros poderes. ¿Qué es? ¿Una reunión que se hace en el Congreso? ¿Un café ahí en Bartolo, en el bar de al lado, Casablanca? No.
Un WhatsApp sí, un WhatsApp no, digo, vimos miles de ejemplos en estos últimos años donde las cámaras de los periodistas sacaban fotos del celular de un diputado donde, digamos, que había acuerdos o había negociaciones entre privados, entre diputados, bueno, entre todos. Entonces hay un montón de matices que tiene esa relación que para tener una ley o un marco que dé cierta previsibilidad, transparencia, hay que tenerlas e incluirlas, ¿no? Por supuesto que es un debate muy, difícil de dar. Por el otro lado, y con esto termino, el Poder Ejecutivo tiene un sistema, un registro, digamos, desde el decreto 1172, cada funcionario tiene que registrar las audiencias que recibe, e inclusive este gobierno las publica y las pone en datos, digamos, de formato abierto para poder cruzar más fácil la información y demás. Pero bueno, es un debate que se está dando en el Senado todavía. Willy, ¿vos cuál es tu posición? ¿Crees que el lobby tiene que estar regulado, la función del lobby como es en otros países? ¿Nos ayudaría a los periodistas que eso funcione de una manera más transparente? Bueno, a mí no me gustan mucho las regulaciones y mucho menos los registros, ¿no? Cada vez hay más registros en Argentina y cada vez hay más regulaciones y cada vez hay más coimas, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto que fuera de la comisión de delitos, la Argentina es un torneo de lobby y desde mi punto de vista en algunos casos es un saludable torneo de lobby. Hay millones de consultoras excelentes, todo el mundo las conoce, interactúan con el Congreso, interactúan con el periodismo, los sectores se denuncian unos a otros, la cerveza contra el vino contra la cerveza, es decir, ordena el mercado, ¿no? Eso es lo que a mí en general más me gusta, ¿no? Cuando digamos, por supuesto que entiendo razonable que las regulaciones tienen que ser las mismas para todas las compañías, hay que pagar los impuestos, hay que contratar en blanco, no hay que, tener prácticas indecentes, pero eso vale para todo tipo de organizaciones. A mí, francamente, no me gusta mucho la idea, nunca me gustó mucho, en ningún caso, y tampoco en esto. Termina armándose registros, nos pasa, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, donde entonces aparece una dirección general, 60 empleados, 500 amigos, entonces empieza el costo anual, que entonces tenés que pagar un derecho a trabajar, entonces las consultoras van a tener que pagar, 100.000 pesos al año. No, la verdad que sería muy prudente en ese sentido, y vuelvo a repetir, me parece que en Argentina funciona bastante bien lo del lobby. No me parece que ni siquiera que sea poco transparente, ¿no? Además me parece muy saludable. Yo creo que ahí es muy interesante lo que se planteaba recién aquí respecto de los intereses, ¿no? Entonces, claro, parecería que el Estado tiene intereses buenos y el sector privado tiene intereses malos, ¿no? Yo creo que los intereses del sector privado son los que en definitiva ayudan al bien común, y por la experiencia que hemos tenido en la Argentina en los últimos años, en general los intereses del Estado, que no son los del Estado, son de los muchachos que manejan el Estado y que por supuesto, juegan sus intereses a favor de ellos, su familia, sus amigos y los grupos de intereses que ellos defienden, ¿no? Entonces, en general, la experiencia en la Argentina es que los intereses del Estado, en general, han ido en contra del bien común, mientras que la pelea por los intereses del sector privado, es la pelea por los intereses de los que pagan impuestos, de los que dan empleo, de los que generan valor, de los que generan de los que generan progreso y no pobreza. Entonces ahí me parece que es un lindo debate. Yo creo que en alguna medida, mirado desde el periodismo y por la experiencia que yo he tenido a lo largo de los años, uno de los datos relevantes es que los periodistas somos en general, como la mayoría de la gente, bastante ignorantes y sobre todo frente a la cantidad de cosas sobre las cuales tenemos que escribir, opinar, comentar. Realmente, y por supuesto, con el panel anterior, en función de la inmediatez
la ignorancia, digamos, se potencia. Por lo que he visto, somos menos ignorantes en los diarios, un poco, digamos, más ignorantes en las radios y tremendamente ignorantes en la televisión. Eso es lo que yo he visto, digamos, a lo largo Entonces creo que, en definitiva, el lobby, entendido como lo estamos comentando aquí respecto de los medios, tiene que concentrarse en evangelizar al periodismo. Es decir, en el sentido de que al periodismo hay que contarle lo que pasa, hay que mostrarle lo que cada uno hace, explicarlo 40 veces, por supuesto dialogar permanentemente. Nosotros tuvimos una experiencia incluso con Hernán en el diario que fue muy interesante, que fue, digamos, en su momento acercar a los periodistas que no estaban en el sector agropecuario, los de política, los de economía, de finanzas, para que charlaran con los exportadores. Estaba todo el mundo hablando de la soja, nadie había visto una tolva. En general, digamos, ¿no? Ahora, desde el Estado, ahí sí ha habido mucho más evangelización al periodismo. Los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, fíjense con el conflicto que hay en la calle a propósito de las pedradas de ayer en el Congreso. ¿Quiénes eran las estrellas de todos los programas de televisión? En general, los voceros de la izquierda, ¿no? Que en general son tratadas por el periodismo como estrellas de Hollywood, ¿no? Pero no hay tantos voceros del sector privado, del sector empresario, naturalmente defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo al sector privado, porque en chiste, y con esto termino, lo que decíamos hoy en la radio, que los que tendríamos que ir a tirar piedras al Congreso somos la clase media y la Argentina productiva, que en definitiva vamos a ser las víctimas de este presupuesto que se está aprobando, ¿no? Pero en alguna medida ahí me parece que hay una gran ventaja del estatismo en el lobby hacia el periodismo frente a, digamos, lo que podríamos llamar el lobby del sector privado, que en general es culposo, que bueno, en todo caso, para que no nos miren tan mal, promovamos una regulación en el Congreso, así estamos regulados, ¿no? Así que es un lindo debate, pero es una larga y vieja historia, ¿no? Muchas gracias. Esteban, Noel, estamos hablando mucho del Poder Legislativo y la pregunta que les hago a los dos, porque digamos, lo ven y observan todo el tiempo, es ¿qué tan transparente hoy es el Poder Legislativo? O sea, creo que desde afuera se lo percibe como bastante opaco, en definitiva. ¿Qué visión tienen cada uno y qué creen que se puede hacer para mejorar eso? Yo creo que hoy el Congreso de la Nación particularmente viene dando los pasos para la transparencia. Todavía quedan materias pendientes, todavía quedan ámbitos en los que podrían abrirse. Hay un desconocimiento muy importante respecto a lo que es el funcionamiento del Congreso y eso también, por más transparencia o por más apertura que se haga, si no hay un conocimiento, nunca se termina de conocer acabadamente la realidad que allí sucede. Y siempre digo lo mismo, hay 257 diputados, 72 senadores, siempre, como decía Willy, son los rimbombantes los que figuran, a veces los mediáticos no son los que terminan o los que trabajan o los que realmente tienen un poder de decisión y de conocimiento experto para tomar o para conducir, y lo vemos recurrentemente. En el ámbito, como te decía, en el ámbito del Congreso de la Nación hay todavía algunos ámbitos que hay que abrir, que hay que trabajar. Hay reuniones que adrede se fijan de forma cerradas, hay visitas de ministros donde muchas veces ni siquiera la prensa, ni siquiera los asesores participan. No sé si está bien, no lo tengo tan claro, tengo mis dudas, porque a veces se distorsiona de alguna forma la información y hay que tratarla con mucho cuidado. Y hay cuestiones de Estado que son muy delicadas y a veces trascienden de mala manera. Y quizás nosotros ahí cumplimos un rol de un conocimiento más experto y acabado. Pero la transparencia a veces hay que cuidarla y hay que saberla usarla, a veces demasiada transparencia o demasiada luz nos encandila y hay que darle el lugar a las cosas como corresponde.
como te decía, hay muchos diputados, hay muchos senadores, comúnmente los voceros o los que levantan la voz no son los que terminan definiendo y decidiendo. Hay muchas realidades desencontradas, como también hay muchas cuestiones que atender. Y nada, el Congreso hoy se caracteriza y ha dado los pasos, me parece, yo hace 20 años que camino esos ámbitos y creo que ha evolucionado para bien. Falta un poquito más y paradójicamente, sobre todo en el Senado y los legisladores del interior, en el ámbito o en el interior de nuestro país hay mucho que recorrer. Hoy el Congreso se caracteriza por, si querés, picar en punta, pero en lo que hace a la territorialidad, a ámbitos legislativos en el interior del país, los consejos deliberantes toman decisiones que afectan al sector privado en muchas ocasiones, ni nos enteramos. Sí, operan por abajo del radar. Totalmente. Mismo la legislatura bonaerense, acá nomás, a unos kilómetros, no sabemos cómo trabajan, cuáles son las medidas. ¿En dónde está cambiando algo en tu vida? Exactamente. Y hoy la política toma decisiones de impacto en la sociedad, en el sector privado, en distintas áreas, en distintos sectores que hay que ver, que hay que... es un desafío también para la ciudadanía y para los empresarios, como decía Willy, quizás de comprometerse un poquito más, de levantar la voz, de tomar una impronta un poquito más proactiva para observar, para dedicarse a influir y a hacer docencia. Noel, ¿cree que desde sobre el grado de transparencia que tiene hoy el Congreso y sobre lo que podríamos, en todo caso, mejorar o corregir? Bueno, ahí nosotros somos un poco más críticos. Y ahí quizás me gustaría diferenciar del Congreso una Cámara de la otra, porque hay diferencias. Cuando nosotros hablamos de transparencia, hablamos en dos sentidos básicamente de transparencia. Todo lo que hace a la administración de una Cámara, que las administraciones son independientes una de la otra, y todo lo que hace al trabajo legislativo, digamos, parlamentario propiamente dicho. En ese sentido... hay algunos avances, por supuesto, muy, digamos, no lo que debieran ser, e inclusive si uno compara con los debates que hay en el mundo en relación a lo que hay todo un movimiento que se llama el Parlamento Abierto, ¿no? Estamos muy, muy por detrás de países de América Latina. Nosotros con ONGs de toda la región medimos cada 2 años el índice de transparencia legislativa, donde vemos qué tan transparente es un Congreso, ¿no? Entonces, ya estamos aplicándolo por 4ª vez. Entonces, digo, está bueno porque nos comparamos con el resto de la región, no nos comparamos con Dinamarca, sino con nuestros vecinos, y además nos comparamos a nosotros mismos, ¿no? Cómo fuimos evolucionando. Argentina, siempre los resultados son muy malos. En comparación con nuestros vecinos y en relación a nosotros mismos los avances son muy pocos. Ahí, y sí voy a hacer una salvedad entre la Cámara de Diputados y el Senado, la Cámara de Diputados ha dado bastantes avances en estos últimos 2 años, 3, ha abierto un portal de datos abiertos, ha publicado más información a raíz de, todo un tema mediático que hubo en el mes de abril en relación a los pasajes, que es algo histórico. Cada 2 años, 3, siempre había algún escándalo y salía a la luz. Bueno, en este caso generó un poquito más de ruido porque fue Lilita la que salió la diputada que más pasajes había canjeado por más dinero. Ese fue un informe que elaboramos nosotros y que generó bastante ruido y que lo que generó es que la Cámara, los diputados ya no puedan canjear por dinero en efectivo esos pasajes. Entonces, en ese sentido, la Cámara de Diputados ha hecho bastantes avances. El Senado es otra historia. Esta gestión, muy poco. El tema de los pasajes, todo eso no hay información, por más que nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública sancionada hace algunos años. Por ejemplo, el Congreso no conformó la ley genera tiene que haber un órgano un órgano de aplicación en cada uno de los poderes. El Congreso no lo tiene. Hay una resolución conjunta de los presidentes que dice que se va a generar, pero no está elegida la persona, no hubo un concurso, no hubo un proceso, una audiencia pública, no hubo nada. En el caso del Ejecutivo sí lo hay, está funcionando. Uno puede hacer pedidos, aunque no exista esa figura en el Congreso, es una para las 2 cámaras. Uno puede hacer pedidos a las 2 cámaras
hay que hacerlas en papel, en el Poder Ejecutivo uno las hace digital, uno pide la información, sí, uno pide la información y generalmente las respuestas son bastante vagas, uno tiene que repreguntar varias veces hasta llegar, si tiene la suerte de poder llegar al dato que necesita. Entonces en el Senado son muy pocos los avances. Lo que pasaba es que antes la Cámara de Diputados estaba muy atrasada en términos de transparencia y estos últimos años ha avanzado bastante, entonces se está emparejando con el Senado. El Senado de gestiones anteriores tenía varios avances y quedó igual, inclusive ha retrocedido en algunas cosas esta actual gestión del Senado. Y una cosita que quiero decir en relación a lo que dijo Willy, es justamente en relación a esta idea que, bueno, que siempre surge, bueno, se debatió una ley, bueno, acá corrió la Banelco, y todos estos mitos que se generan, que siempre está el sector privado poniendo plata o no, para que sí avance o para que no avance. Justamente, si hay mecanismos más transparentes, esos rumores que la mayoría de las veces no son ciertos inclusive, y que lo que hacen es tanto perjudicar al Poder Legislativo como al sector privado, a ambos, nos parece que se reduce mucho ese grado de oscuridad. Si hay lo del llegar al registro, nosotros no estamos de acuerdo tampoco, nos parece... Igual sí es importante aclarar que en el caso de la Banelco, el que puso la plata fue el Estado, no el sector. Sí, no, pero la de Banelco fue una, pero después de otras, digamos, bueno, no la Banelco, plata, lo que sobres, lo que fuere, el método de pago que sea. El sindicato. No, por eso. El medio de pago que haya sido. Si hay mecanismos, se reduce Última, porque tenemos que terminar, sí. No, quisiera agregar algo. A veces está buenísimo todos los mecanismos de transparencias. A veces nos levantamos varas demasiado altas. No somos Dinamarca, tampoco somos Chile ni Uruguay. Me parece que el Congreso hoy representa uno de los poderes del Estado que tiene sus vicios y sus virtudes. Me parece que a veces le ponemos una carga de exigencia que como sociedad a veces no llevamos adelante. Nosotros mismos. Nosotros mismos. O sea, uno le pide al resto lo que no hace para... Además, digamos, me parece que los mecanismos de regulación están claramente. Está la Constitución, está el Código Penal, está el Código Civil, el Código Tributario, es decir, lo que se aplica a todo el mundo. Independientemente de que pueda haber, naturalmente, todo lo que es transparencia en términos de que esté la información pública, eso desde ya, eso no, nadie. Pero sería cuidadoso con la extrema regulación. Argentina necesita menos regulación, no más regulación. Es como a veces el índice de cuántos mayores proyectos presentó un legislador. Es como cuando hablamos de los diputados. A ver, los diputados y los senadores salen de nuestra sociedad, vienen del sector privado, vienen del tercer sector, vienen de un sindicato, etcétera, etcétera. Y si vamos y recogemos un poquito más el hilo, los sindicatos tienen que transparentar sus funcionamientos, tienen que generar sus mecanismos de renovación que se viene pidiendo permanentemente. Hoy se hablaba del tema de impositivo para el Poder Judicial. Digamos, el Estado y la sociedad en su conjunto tiene que dar muestras y eso me parece que el gobierno es un gran desafío cuando habla de cambio cultural y cuando se refiere a estas cuestiones que no sabemos todavía si son temas de coyuntura o realmente de políticas públicas, y me parece que eso es la batalla o los pasos que hay que dar. Bueno, a ver, me parece que nos queda como una conclusión que la transparencia es deseable. No veo consenso entre nuestros expositores sobre el grado de transparencia. Yo creo que, de todas maneras, si bien coincido con Willis que la Argentina es un país en donde la regulación es un camino de ida, porque termina no sabemos dónde, también me parece que la clase política debe ser la que empiece dando un poco el ejemplo. O sea, a alguien se lo tenemos que pedir, porque al sector privado, en definitiva, uno dice, bueno, vos tenés tus problemas, pero digo, vos que vas a vivir de esto, tenés que de alguna manera tratar de dar cierto estándar, o sea, subir el estándar de su trabajo, básicamente, porque lo pagamos todos. Cuando está involucrado el Estado con dineros públicos, me parece que eso sí se le puede exigir. Y en segundo lugar, también creo que lo que surge es que, si bien la regulación del lobby también puede funcionar en sociedades donde todo es más transparente, en definitiva al sector privado a lo mejor también le puede servir poner, digamos,
digamos, pararse distinto frente a esto, porque la no transparencia hace que parezca una actividad opaca donde se da lugar a la versión de que hay sobres, influencias, etc. Digo, y creo que lo que ayudaría a que haya de alguna manera un mecanismo menos opaco es a que la discusión sea más legítima y a que la gestión de intereses, en definitiva, esté blanqueada. Uno puede tener, mira, acá hay uno a favor, uno en contra, bueno, que los dos estén a la vista, que sean públicos y que eso también ayude a que las organizaciones privadas no sientan que van como buscando quedar abajo de la vista de este debate, ¿no? Porque creo que lo meto medio de costado, pero el caso de los cuadernos hace que mejor las cosas a la vista, porque en privado los negocios no sabemos dónde terminan. Les agradezco a los tres por habernos acompañado, Willy, Noel y Esteban, por este debate que tiene todavía mucho para recorrer. Gracias. Gracias, Noel.